Buenas noches y bienvenidos a una emisión más de Serapaz en Rompeviento TV. Mi nombre es Manuel Arancibia. El día de hoy vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer de una forma particular. Lo haremos platicando con varias compañeras jóvenes sobre su forma de entender su ser mujer joven, su forma de entender su participación política, su forma de entender esta realidad que estamos viviendo y bueno, pues también intentando incorporar a otras voces de otras mujeres hablando justamente sobre estos temas. Va a ser un programa muy interesante porque las compañeras que les presentaremos un poco más adelante son compañeras muy activas que desde sus respectivos ámbitos de trabajo están haciendo un trabajo muy interesante y muy importante. Así que bueno, pues quédense con nosotros, regresamos. Regresamos a Serapaz en Rompeviento TV para celebrar el Día Internacional de la Mujer, platicando con compañeras que desde sus respectivos ámbitos de trabajo están haciendo una labor muy interesante. Vamos a estar hablando sobre nuestras formas de entender nuestro ser mujer, nuestras formas de entender nuestra participación política y nuestras formas de entender la realidad que estamos viviendo. Y bueno, para eso a mi lado tengo a Clara Meira, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Muchas gracias, Clara, por estar aquí de nuevo con nosotros. Gracias, Manuel. Está con nosotros Atzelvi Hernández, del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior. Muchas gracias, Atzelvi. Gracias a ustedes, hola. Y también a Dazaira Chávez, de la revista Desinformémonos, que bueno, pues como ustedes sabrán es un espacio de información y periodístico independiente que bueno, pues en los últimos años también ha estado haciendo un trabajo muy interesante. Muchas gracias, Ada, por estar aquí. Les agradecemos la invitación. Y bueno, pues antes de charlar entre nosotras vamos a ver un video que tenemos preparado para ustedes. Vamos a ver a Dolores González, quien es directora de Serapaz, hablando sobre pues cuando ella era mujer joven y bueno, pues qué discusiones en torno al tema de género tenían en esa época, así que regresamos. Las mujeres de mi generación, yo digo, las que estuvimos participando en los movimientos sociales durante los 70s, los 80s, en la formación de los movimientos de pobladores en mi caso, y después de las grandes coordinadoras nacionales, la CENTE, la CONAMUP, del Movimiento Urbano Popular, la Cocina de los sindicatos, en fin, todos estos agrupamientos, la CEMPA, empezamos a preguntarnos en aquella época sobre los derechos de la mujer y nos tocó un debate muy inicial sobre el tema, y era si los derechos de la mujer era una reivindicación transformadora en el sentido revolucionario, ¿no? O si era un tema que nos separaba y nos fragmentaba como movimientos y tenía agendas contradictorias, digamos, que subordinaban los intereses principales de nuestras estrategias de cambio, etc. Entonces, fue un debate muy interesante. Creo que sobre todo desde el enfoque del movimiento social sí planteó cuestionamientos durante esos debates, digamos, al interior del movimiento social, incluso no entre hombres y mujeres, sino de manera mixta, y entre las propias mujeres hubo organizaciones que fueron pioneras, digamos, en el intento de introducir este tema y también de introducir nuevas propuestas de agenda y de formas de lucha que hicieran explícito el tema de los derechos de la mujer, como Mujeres para el Diálogo o CIDAL de Cuernavaca, Tziar Lozano, que fue también una de las grandes figuras en ese momento de esta incursión, yo diría, del debate feminista al interior de los movimientos sociales. Y entonces logramos engarzar como varios temas
que relacionaba nuestras condiciones de vida y trabajo como mujeres con la transformación de las relaciones de género y la agenda feminista. Creo que ese fue el ejercicio más interesante, el poder articular estas dos miradas y estas dos visiones. Y sí se desarrolló al interior de los movimientos sociales una mirada, una vertiente y una movilización feminista en el campo de la lucha social. Creo que fue a la larga también un aporte que ha servido para trabajar, por ejemplo, en Chiapas, lo digo, el trabajo de Mujeres para el Diálogo con la CODIMUJ, con esta coordinadora enorme de mujeres indígenas, o con las mujeres de las organizaciones campesinas, como la Red Amor de la UNORCA, o lo que fue durante mucho tiempo la Coordinadora Regional de Mujeres de la CONAMUP. En fin, hubo de estos desprendimientos muy importantes, ahora han sido retomados, por ejemplo, al interior de este gran frente social con las compañeras de Consorcio para el Diálogo, y hay, creo que, toda una vertiente del movimiento feminista vinculada al movimiento social que sigue dando una batalla todavía difícil, porque son movimientos en general muy patriarcales, en el que están fortaleciendo el papel, el discurso y los derechos de la mujer en la agenda del movimiento social. Regresamos a Serapaz en Rompeviento TV y bueno, pues acabamos de escuchar a Dolores González, directora de Serapaz, hablando sobre la experiencia que tuvieron ellas en los años 70, las discusiones que había en torno al tema de género en esos años, y un poco la idea de incluir esta voz era pues abrir la discusión para nosotras, ¿no? Cómo estamos nosotras entendiendo nuestro ser mujer joven y nuestra participación política desde nuestro ser mujer, ¿no? Entonces, pues yo creo que con esta pregunta podríamos empezar a platicar, no sé, ¿quién quisiera empezar? Sí, pues yo creo que compartir de Lolis es fundamental para nosotras como referencia, ¿no? Porque es cierto que vivimos en tiempos violentos, fuertes, de un nivel como de descomposición social, como ella lo ponía, que ni nuestras abuelas se imaginaban que iba a suceder esto, ¿no? Nosotros nos está tocando enfrentarlo, a nosotras nos está tocando enfrentarlo. Y también es cierto que tanto el feminismo como los procesos sociales, colectivos, los procesos de los que provenimos nosotras, pues le han dado un sentido muy importante a nuestras luchas, ¿no? Desde lo comunitario, desde lo colectivo, desde las escuelas, desde nuestro trabajo cotidiano, ya hay elementos de los que nos podemos sostener, ¿no? A ellas les tocó hacer brecha, ahora a nosotras nos está tocando construir una brecha que también se enfrenta a un sistema patriarcal, adultocéntrico y capitalista, ¿no? Entonces, todo eso conjuntado en fuerzas de poder que cada día son más, yo me atrevería a decir más canijas, ¿no? Porque en ese tiempo la televisión, si bien tenía un poder, no lo tiene como el día de hoy, ¿no? Los medios de comunicación se han transformado y también el sistema político y económico se han transformado. Y las mujeres como tal, hablando de mujeres jóvenes, nos estamos enfrentando a un sistema que nos cosifica, ¿no? Que además de vernos como los instrumentos de poder, del uso y abuso del poder, también nos cosifica. Y creo que el hecho de que nuestras antepasadas, ¿no? Que incluso en los 70s identificábamos este tipo de problemas que dice Lolis, pero pues siguiéndonos más atrás, pues mi abuela, ¿no? Mi bisabuela se la robaron en la Revolución a los 11 años, ¿no? Mi abuela se tuvo que venir de Hidalgo, mis dos abuelas de Hidalgo y otra del Estado de México, al Distrito Federal con maridos desde muy jóvenes, casadas, ¿no? Mi madre, pues, en los años 70 y mi padre se casan y tenían 17 y 14 años, ¿no? Y ahora, pues, yo afortunadamente puedo decidir con quién quiero estar. Sin embargo, el decidirlo me costó también una historia de ir rompiendo estructuras de mi padre, de mi propia madre, pero también en las que una mujer decente
pues no puedes salir a tal hora, ¿no? Entonces, yo dejé de ser mujer decente hace mucho tiempo, desde cómo se dibuja, ¿no? Y me divierte mucho ahora, pero realmente llegar a ese punto cuesta mucho trabajo. Lo puedo decir desde la ciudad, pero pensemos también en la banda o en las compas que viven en los contextos rurales, ¿no? Que también se siguen enfrentando a este tipo de bronca. Yo regresaría un poco a esta idea, lo primero de darle gracias a todas estas mujeres, gracias a las cuales estamos hoy gozando de derechos y de libertades que sin embargo no son una cosa garantizada, ¿no? Yo creo que lo podemos ver, por ejemplo, en España, donde tenían una de las legislaciones más avanzadas en cuanto al derecho a decidir sobre el propio cuerpo, y en el pleno año 2014 nos encontramos con un intento de criminalizar eso, y no solo en España, sino en otros países que nosotros podríamos considerar que eran una especie de paraíso de derechos ganados de todas estas mujeres que lucharon desde hace décadas, ¿no? A nosotros pues nos corresponde obviamente esta parte de defensa de estas libertades, y también esta lucha que han dado las compañeras más primeras, digamos, nos abrió la brecha, como decías, también a un montón de nuevos feminismos, ¿no? Que creo que es algo bien interesante ahora, ¿no? Todos los transfeminismos, los feminismos chicanos, los feminismos, no sé si se clasificarían ellas así, los queer, las feministas de la tierra, ¿no? Todas estas guatemaltecas y campesinas que llevan la discusión del otro feminismo. Creo que ahora tenemos un campo bien amplio para poder luchar, para poder imaginar, para poder crear, y creo que en México podemos ver un montón de ejemplos. Hace rato, antes de que empezáramos el programa, decíamos de dos mujeres, ¿no? De Nestora Salgado y Yakiri Rubí, que están ahora en todos los noticieros y en las coyunturas que reflejan como perfectamente este México en el que vivimos, como decías, tan de despojo, tan de violencia estatal y del narco, y cómo nosotras y las mujeres y nuestros cuerpos nos insertamos en esa lucha, ¿no? Una mujer como Nestora, joven, guapa, segura de sí misma, migrante retornada a Guerrero, que se mete de comandante de una policía comunitaria y que hoy está presa en un penal de alta seguridad. Yakiri, una jovencita urbana, lesbiana, según lo que dicen sus papás, organizadora en su barrio en Tepito por defenderse también en la cárcel, ¿no? Recién sale bajo fianza, con una fianza de peligroso social. Yo creo que ellas dos nos retratan muy bien lo que es ser mujer en este país que nos está tocando hoy. Sí, yo creo que esas generaciones las generaciones anteriores han ganado en el terreno del discurso. Hay mucha gente que ya no se atreve a decir públicamente cosas que hace 20, 30 años se decían, como que una mujer tiene que estar en su casa, como que uno no puede hablar, como que hay cosas que no son para uno. Pero aunque no se atreven a decirlo, en los hechos hay un montón de estructuras que no se han roto. Y yo creo que a nosotros como generación lo que nos ha tocado es romperlas en los hechos, ¿no? O sea, digamos, si hay un discurso que ya ha ganado, ¿no? Y hay un montón de cosas en el imaginario colectivo que se han conseguido rebasar, es en los hechos donde lo enfrentamos. A mí me costó mucho trabajo, por ejemplo, entender que las mujeres éramos discriminadas. A mí en mi casa siempre me dejaron hablar, me mandaron a la escuela, además tengo puras hermanas, ¿no? Y que vivimos con mi papá, además, desde hace 15 años solamente. Y entonces, de pronto cuando a mí me decían, es que las mujeres no pueden hacer un montón de cosas, yo no me la creía. Hasta que poco a poco con los años vas tomando conciencia de la realidad y descubres que es cierto, ¿no? Y que se trata no solo de ganar la discusión, sino de hacer un montón de cosas que en los hechos van rompiendo esquemas en un mundo de hombres, en donde a veces parece que el reto fuera ser más hombre, tú que ellos, ¿no? O ser igual de hombre para poder entrar en un montón de círculos. Y de pronto decir, no voy a ser hombre, voy a ser mujer como yo soy, y aún así quiero estar
quiero participar de la discusión, quiero ser un actor importante en los procesos. Entonces creo que para nosotras como generación un poco ha sido y seguirá siendo el reto. Con este comentario vamos a ir a nuestro primer corte, pero me gustaría que regresando lo pudiéramos retomar porque nos abre pie para hablar un poco sobre qué discusiones en torno al tema de género estamos teniendo como generación y cómo estamos trabajando, digamos, esas partes que no se han avanzado, ¿no?, en nuestra práctica personal y colectiva. Así que bueno, pues quédense con nosotros, regresamos en unos momentos más. Hace algunos años yo viví un tiempo en Venezuela y ahí conocí en el lago de Maracaibo a un pintor de altísimo talento que se llamaba Vargas. Era carpintero, analfabeto o casi analfabeto, mal sabía escribir su nombre con la S al revés, y era un artista prodigioso. Algunas galerías de Caracas iban a verlo a su pueblo de Cabimas y le compraban por monedas cuadros que después se revendían a precios mucho más altos y que ahora se han cotizado mucho más desde que Vargas murió. Esos cuadros eran cuadros de colores que humillaban al arco iris. Las flores, las plantas, los pájaros eran muchísimo más grandes que la gente. Por lo tanto, el público, sobre todo el público extranjero, celebraba la obra de Vargas como un canto a la vida tropical, como un himno a la naturaleza americana. Y la verdad de la milanesa era que Vargas había nacido, había crecido, había vivido y pintaba en el pueblo donde murió, que era el pueblo que más petróleo ha dado a la civilización occidental y que el petróleo aniquiló. Allí no había ni una sola plantita verde, era todo gris o negro. Hasta las aguas del lago eran turbias y los peces habían muerto hacía mucho. El arco iris, cuando salía en blanco y negro, blanco y preto. Y los urubús volaban de costas y los buitres volaban de espaldas. Y entonces, en ese lugar fétido, espantoso, este hombre creó esa pintura prodigiosamente bella, colorida, loca. Y yo siempre decía, discutiendo con mis amigos en Venezuela, que Vargas era un pintor realista, porque uno no solo es realista cuando pinta la realidad que conoce y padece, sino que también es realista cuando pinta la realidad que necesita, porque en la barriga de este mundo hay otro mundo posible. Regresamos a Zarapaz en Rompeviento TV platicando sobre la participación política de mujeres jóvenes en distintos ámbitos de trabajo. Tenemos una compañera que es periodista, una compañera que viene del movimiento estudiantil y otra compañera que viene de organización social. Entonces son distintos espacios desde donde se está haciendo trabajo importante, desde donde se están dando discusiones importantes en torno al tema de género. Y bueno, pues en el bloque pasado estábamos hablando sobre algunas de las discusiones que estamos teniendo como mujeres jóvenes en torno al tema de género, algunas inquietudes, algunos temas no resueltos, ¿no? Y cómo estamos pues llevando estas discusiones a tratar de tener una práctica que las transforme, ¿no? No sé si nos pudieran compartir un poquito sobre su experiencia en este sentido. Yo comparto con Natselvi este tema de, pues, si realmente las mujeres éramos oprimidas, ¿no? Yo crecí en un ambiente en el que, pues sí es cierto, ¿no? Los hombres eran sin quererlo los que hablaban, los que decían,
y pues yo me cuestionaba muchas formas de poder, ¿no? Desde quién decide, quién habla, quién lo dice, por qué lo dice, tú tienes que lavar los trastes, ellos tienen que ir a trabajar, tú te tienes que casar de blanco, así fue, ¿no? Por eso les digo que dejé de ser una mujer decente, porque eso era ser decente en mi casa, ¿no? Aunque mi mamá yo creo que llevaba pues algo ahí adentro que decía, no, yo no quiero ser esta, ¿no? Y ella lo decía, a mí no me gusta lavar los trastes, a mí no me gusta cocinar, pero lo tengo que hacer, ¿no? Y entonces, estos grandes retos de pronto que se imbrican tanto como en nuestros cotidianos, ¿no? Hasta que no dices, a ver, esto no está bien, es como te empiezas a cuestionar y empiezas a buscar, ¿no? Y para mí fue empezar a buscar en la escuela, buscar en la calle, buscar en los propios procesos de iglesia, después en los procesos, la movilización social, en la huelga del 99, cuestionar cómo nos estábamos relacionando entre las compañeras y los compañeros, y de pronto incluso entre los propios compañeros era, nosotros tenemos la voz, nosotros somos aquellos, ¿no? Y las mujeres era como esta lucha entre una compañera de la chamba, nos compartí el otro día, estos juegos sutiles entre tú ya cállate, ¿no? Es como desde dónde se está ejerciendo el poder, ¿no? Y el tema es como el construir desde mi propia realidad fue incluso de pronto poner un límite con mis propios hermanos, ¿no? Con mis jefes, porque regularmente eran más hombres jefes, ¿no? Y con las propias mujeres jefas de, pues es que tú eres muy joven y no sabes lo que estás diciendo. Porque además de que te enfrentas a tu ser mujer, es tu ser joven que no eres madura, ¿no? Entonces, pareciera que en esta cultura, que ya decíamos hace rato, el ser mujer y el ser joven, se habla de seres inacabados que no tienen poder para decidir. Y hasta ahora me sigo enfrentando a eso. Sin embargo, he decidido no decir, a ver, aquí estoy yo, ¿no? Sino que el trabajo y que el compartir desde mi ser mujer hable, ¿no? Porque también la construcción de género es una cuestión cultural. El ser mujer está construido totalmente por ideas erróneas, por los mitos y realidades del ser mujer, ¿no? Y creo que también es una relación distinta con la vida, una relación distinta con la política e incluso una relación distinta con lo económico, ¿no? Yo creo que una de las cosas que me gustan más a mí de hacer el trabajo periodístico es justo la oportunidad de estar, además desde la forma en que lo planteamos en Desinformémonos, que decimos claramente, es un periodismo con composición, ¿no? Composición política, y lo decimos en la página, es un periodismo que busca los rincones de abajo y a la izquierda. Entonces, este trabajo te permite ir conociendo a una variedad muy amplia de gente que lucha, y particularmente encontrarte a muchas mujeres jóvenes de todo el abanico que sea posible, haciendo toda la cantidad de cosas, ¿no? Y creo que una parte es estas posibilidades que nos han abierto, lo que decíamos, los derechos, libertades, las discusiones anteriores, todos los terrenos ganados para las mujeres, y la otra es la realidad que te empuja, ¿no? La realidad que obliga a las mujeres jóvenes hoy a estar haciendo cosas que antes era un poco difícil de pensar. Y además, como dices, a imaginarlas, ¿no? A imaginar de otra forma. Ahora tengo que me empujan a hacer política en mi pueblo, me empujan a hacer política en mi organización, y pues me invento algo, ¿no? Me venía ahora a la cabeza, por ejemplo, ahora que fueron el desastre por la tormenta Manuel en Guerrero, cuando llega la cruzada contra el hambre, la señora Rosario Robles encabezando todo, se hace la reunión con las comunidades, y la persona que la increpa, la que se atreve a increparla, no fue un presidente municipal, no fue un comisariado ejidal, fue una mujer joven, una chica de 30 años, Nasabi, la que toma la voz y le dice, dejen de engañarnos, ¿no? En Veracruz, si ustedes se acuerdan, las que empiezan a mover muchas conciencias que llegan a la televisión sobre el tema de los migrantes son las patronas, ¿no? Con una forma de lucha que es
yo soy una señora que está en su casa y hace de comer y todos los días ve que está pasando esto, y entonces mi forma de lucha es que yo agarro unas bolsas de arroz y las aviento, ¿no? Y nos dan van haciendo otro sentido de lucha y además insertándose, ¿no?, en los que ya venían. Yo me acuerdo mucho la primera vez que me tocó trabajar y reportear en la montaña de Guerrero con la policía comunitaria, pues era estar viendo la lucha que hay dentro de la lucha, ¿no?, de las mujeres que están o que quieren estar en la policía comunitaria, que quieren tener el derecho a ser comandantas también, y que dicen necesitamos nuestro propio reglamento y nos vamos a reunir y va a ser esto, ¿no? Creo que hay una participación política muy, muy amplia y súper rica, ¿no?, que podemos ver, y mucho de mujeres jóvenes, ¿no?, empujadas por las circunstancias, empujadas porque los hombres se fueron del campo y nos dejaron aquí con el desastre, con la certificación, con el procede, y ahora qué hacemos si yo no puedo tener el título de la tierra, ¿no? Y todas esas cosas van creando lo que yo decía, ¿no?, estos feminismos tan distintos, ¿no?, en los que podemos reconocernos parcialmente en unos y en otros, ¿no? Ya no es ese feminismo del que muchas repelamos, ¿no?, dentro y fuera de la Cámara, el feminismo clase media blanca, ¿no? Hay un montón de feminismos de todos los colores y en todos los territorios que actúan, ¿no? Producen también su teoría, pero actúan, sobre todo, actúan. Y que, que en estos casos, además no solo es la realidad que te empuja, sino el momento en donde cobras conciencia de lo que estás haciendo, ¿no? O sea, donde sí es que se fue el hombre y entonces pues yo me toca, ¿no? O las señoras en Cherán, que son las que dicen nosotras somos las que vamos a convocar al pueblo a que esto se detenga, ¿no? Pero no, hay un momento además en donde te das cuenta de lo que estás haciendo. Y entonces creo que esa toma de conciencia es la que va dejando huella, ¿no? Y la que anima después a otras generaciones o a otras mujeres también a emular y hacer lo mismo, ¿no? Queríamos incluir algunos videos de ustedes, digamos, en su ámbito de trabajo, ¿no? Vamos a ver ahorita un video de Ada en una entrevista que le hace el 132 cuando están presentando justamente el libro que hicieron sobre el 132. Vamos a ver esta imagen y regresamos conversando sobre este tema. Desinformémonos, desde que nació el movimiento, digamos, habíamos estado nosotros escribiendo, filmando y haciendo audio sobre ello. Entonces no fue difícil, ¿no?, la decisión de entrar, pero lo que decíamos hace rato en el descanso, el formato sí lo tuvimos que platicar, ¿no? Decíamos, pues, ¿quién va a escribir o qué vamos a decir nosotros sobre el 132 si hay un montón del 132, ¿no? Bueno, pues acabamos de ver a Ada en una entrevista que él hizo el programa del 132 aquí en Rompeviento TV, hablando sobre un libro que hicieron, ¿no? Y bueno, queríamos incluir estas imágenes y vamos a incluir imágenes de cada una de ellas para que ustedes tengan un poco una idea de qué tipo de trabajo están llevando a cabo. Y bueno, uno de los temas que a mí me parecía interesante de lo que decía Selvi sobre el cómo buscamos poder participar desde nuestra forma de ser, ¿no?, como mujeres. Yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad alguna pues reunión de asamblea que se hizo de varias facultades que estaban buscando armar una iniciativa, ¿no? Y para mí fue muy impactante porque la forma en que se hablaba era muy masculina, ¿no? Y las mujeres que hablaban y que se escuchaban bien eran las que hablaban más o menos de la misma forma, ¿no? Y yo en algún momento traté de hablar, pero pues hablé pues un poco como soy, ¿no? Y para mí fue complicado, ¿no?, ver que de repente, a pesar de que ha habido avances, y que incluso somos una generación que a lo mejor ya nació dentro de una discusión avanzada, ¿no? Yo, bueno, retomando las palabras de Lolis, pues en mi generación, pues el tema de género ya está bastante discutido. Hombres y mujeres nacimos con una forma de ver las cosas en donde ya había muchos de estos elementos integrados, ¿no? Entonces, pues justamente estas cosas un poco más burdas que decíamos, que a lo mejor ya no es tan fácil decir cosas que son como muy burdas, ¿no? Pero hay otras cosas que son sutiles, ¿no?
y que a lo mejor no nos damos cuenta y que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y para mí eso fue como un ejemplo de estas cosas que no son tan aparentes, pero que siguen jugando, ¿no? Sí, que en el movimiento estudiantil además es una cosa de la que yo cobré conciencia de manera, o sea, hace muy poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entré al CCH, despuesito de la huelga de la UNAM, decidí, casi sin darme cuenta, que me ponía unos pantalones de cargo, ¿no? Una playera que me quedaba enorme, el cabello hecho un chongo, ¿no? No se veía, aretes ni por equivocación, bueno, maquillaje jamás. Y hasta que entré a la facultad y mucho tiempo después fue que además porque tuve que empezar a trabajar y hacer otras cosas, empecé, por ejemplo, a cambiar mi forma de vestir, ¿no? Y me di cuenta ya después que lo que pasa es que yo me quería parecer a los compañeros y hablar como ellos y tener el papel que ellos tenían a partir de copiar esa forma que era la que yo conocía, ¿no? De cómo tener una participación política. Y más de una vez he descubierto que en reuniones de organizaciones, por ejemplo, pues sí hay compañeras, pero no hablan, ¿no? Van acompañando a los compañeros. Y somos pocas en realidad en el movimiento estudiantil, creo, las que de pronto decidimos tomar papeles más importantes. Pero eso de copiar creo que es importante, porque en el caso, por ejemplo, del movimiento de aspirantes, hemos ido descubriendo que somos un movimiento con muchas compañeras y que en las comisiones de trabajo, o sea, cuando uno se apunta para las tareas, de pronto son muchas chavas, ¿no? Y que cada vez van asumiendo también un papel importante y pensamos que también es porque ven a otras mujeres que también están ahí, ¿no? Y entonces es una cadena bien padre, ¿no? Donde uno va también aprendiendo de otras mujeres que antes hicieron cosas. Y cuando llegas a un espacio y ves que hay otras mujeres, ¿no? que tienen un papel importante, mujeres jóvenes además, ¿no? Yo me acuerdo de las primeras reuniones donde estaba Clarita que decía, ay, mira esa muchacha, ¿no? Yo quiero así como ella. Y vas aprendiendo, pues, ¿no? Y creo que esa es parte de ir abriendo brecha. Vamos a continuar esta discusión con un corte que en realidad va a ser un video de compañeras de Atenco, ¿no? En esta idea de incluir distintas voces. Vamos a escuchar a Marta y a Trini, que fueron, pues, tuvieron un papel así central en la lucha por la libertad de los presos de Atenco. Entonces, bueno, pues vamos a escucharlas y regresamos con esta discusión tan rica que estamos teniendo. Desinformémonos desde que nació. Amigas, mujeres, hermanas, compañeras, un saludo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Aquí está Trini y yo soy Marta, de este frente que hemos construido, en el que hemos aprendido a luchar para defender nuestra tierra, nuestro territorio, nuestros recursos naturales, a defender la vida misma. Al principio no teníamos ni idea de cómo hacer esta defensa, pero en este caminar fuimos construyendo un camino propio. Y a la vez, así como al defender la tierra tuvimos que ir a nuestros orígenes, nos encontramos a nosotras mismas, sobre todo comprendiendo que nuestra palabra tiene fuerza, que nuestra presencia es importante, que nuestras decisiones son valiosas. Pero en este caminar también nos enfrentamos a esa estructura machista en la cual hemos tenido que romper muchos esquemas, principalmente el del silencio, el de asumir que la vida de la mujer tiene que ser como nos han dicho. No ha sido fácil porque ha sido un cambio interno también, en el cual al encontrarnos con nosotras mismas hemos tenido que valorarnos, hemos tenido que romper con la propia estructura mental.
aún falta mucho en este caminar, pero queremos continuar, queremos seguir, queremos ser parte de este mundo sin violencia hacia las mujeres. Pero te invitamos a que seas parte de este caminar y que construyamos una sociedad con la fuerza de las mujeres. Porque si algo tenemos es una conciencia de saber dónde está la vida. Nosotros, y especialmente yo te lo digo, así he aprendido a caminar en esta lucha de las mujeres en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Yo antes solamente era ama de casa y creo desde ahí inicia el reconocimiento como mujeres. El trabajo de ama de casa no lo hace cualquiera, pero tampoco es reconocido por todos. Entonces empecemos por reconocernos nosotras mismas. Nos toca, a raíz del 2001, por ese decreto que nos arrebataba nuestra tierra, nuestra forma de vida, nos toca dar la cara. Y no se diga en el 2006, donde con todo y la represión y los miedos que teníamos, pues tuvimos que enfrentar y luchar por la libertad de todos los presos, de los perseguidos, y que hoy seguimos luchando por que se haga justicia y que seguimos en esta lucha, en esta nueva etapa donde el gobierno con otra estrategia nos está declarando la guerra y donde finalmente las mujeres somos las que seguimos. No hemos descansado, no hemos desistido de seguir adelante. Al contrario, ha reafirmado más nuestra convicción. Hoy tenemos la capacidad de tomar decisiones propias. Nos equivocamos también, pues sí, también nos equivocamos como seres humanos que somos, pero queremos aportar y no solamente que nos digan vas a hacer esto o vas a hacer lo otro, no, queremos y creo que hemos logrado que nuestra voz se escuche. ¿Y cómo se ha logrado? Pues con la participación y con las acciones que realizamos día con día, porque no solamente lo tenemos que hacer en el discurso, no solamente es decir vamos a hacer esto y en la realidad no lo hacemos, no lo llevamos a cabo. Buscamos un cambio, ¿sí?, para todas nuestras hermanas, para no solo de Atenco, no solo de México, sino a todas nos estamos dirigiendo a nuestras hermanas de todo el mundo, que son violentadas, que no son reconocidas. Y sobre todo también nos dirigimos a aquellas que les han arrebatado a sus seres queridos, que como mujeres, que como madres, que como hermanas, que como compañeras, han enfrentado esta terrible violencia y que ahí están. De ellas hemos aprendido. Desde el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, desde este espacio de mujeres también, mandamos un saludo a todas las mujeres y un agradecimiento a que nos dan la oportunidad de aprender y de convencernos cada día más que lo que estamos haciendo es justo, lo que estamos haciendo está bien. Es la construcción de la lucha por nuestros derechos, la construcción de la lucha por esa organización donde juntas salgamos y levantemos la voz. Y también simbólicamente tomamos tu mano de norte a sur. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Zapata vive, la lucha sigue, la tierra no se vende, se ama y se defiende, la patria no se vende, se ama y se defiende. Atenco vive, la lucha sigue, Atenco vive.
compañeras. Regresamos a Serapaz en Rompimiento TV y bueno, después de haber escuchado a Marta y a Trini y a Tenco hablar un poco sobre su experiencia de organización desde su ser mujer y bueno, pues algunas de las dificultades y reflexiones que han tenido, pues vamos a continuar con nuestra reflexión aquí en el estudio de Rompeviento, pero bueno, antes de eso nos querían hacer un pequeño anuncio. Bueno, pues es que hay que aprovechar que Trini estaba ahí para reconocer el trabajo tan importante que hace nutriéndonos con su producto Nutrini, ¿no? Ya como comercial, pero creo que lo importante es mirar cómo es que las mujeres estamos luchando desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. Y Trini es un vivo ejemplo, ¿no? Ella decidió, porque me decía, es que un día yo dije, voy a vender el pollo para seguir sosteniendo la lucha y sobre todo la vida, ¿no? Y pues el pollo se echaba a perder muy prontamente, pero también la importancia de la alimentación para las mujeres, el amaranto y todo lo que empezó a reconocer y generó este producto que además de nutrir a las personas de manera física también nutre la lucha, porque pues el amaranto es un elemento fundamental, ¿no? Es nutritivo, es rico, pero además cuando yo lo pruebo, además de que me gusta porque sí está re bueno, ¿no? Me da mucho gusto saber que estoy probando algo de las manos de una mujer que lucha en todos los espacios, en todos los momentos, que se ha enfrentado a situaciones muy adversas y que sobre todo desde estas violaciones tan terribles de Atenco, ¿no? que fueron por parte del Estado para construir un aeropuerto en el que las mujeres y los hombres dijeron, la tierra no se vende, ¿no? Y creo que históricamente la relación entre las mujeres y la tierra es fundamental, ¿no? No podríamos pensar, y eso es algo que plantea el feminismo comunitario, ¿no? Dicen las compas de Guatemala, nosotras no somos feministas porque tendríamos que hablar de la parte colectiva, pero nos consideramos dentro del feminismo comunitario porque si bien actualmente no se ha construido una teoría del feminismo a partir del mundo indígena, de las mujeres indígenas, sí podemos hablar de un feminismo comunitario que va más allá de lo teórico, sino desde mirar a la tierra como madre y el sentido de luchar en conjunto con nuestras hermanas y con nuestros hermanos, ¿no? Entonces, creo que me remite mucho a estas situaciones a las que nos enfrentamos y las mujeres jóvenes indígenas son todo un tema también, ¿no? Cómo nos vamos resignificando desde el trabajo, desde el tema de la sexualidad, desde todos los procesos que son distintos, sus procesos de ellas a los nuestros, sin embargo también venimos de procesos de opresión que hay que reconocer que en eso somos carnalas, ¿no? Nos vamos como agarrando las manos para decir podemos generar entre nosotras, identificando nuestras propias características, ¿no? Yo vengo de un proceso de barrio que también hay procesos de opresión, el caso de Yaquiri es muy claro, ¿no? En Tepito ser mujer no es fácil, igual que en el barrio, venimos de barrios y en cualquier espacio ser mujer no es fácil, sin embargo es claro que también la clase social define, ¿no? Y ser o vivir en un estado define, ¿no? Bueno, queríamos pasar ahorita a ver el video que tenemos sobre el trabajo, bueno, una de las varias cosas que haces, Clarita, un poco en este sentido de lo que nos estabas platicando y que también nos abre pie a platicar un poco sobre el contexto en el que estamos viviendo y las dificultades que enfrentamos como mujeres jóvenes y digamos las principales problemáticas que vemos. Entonces vamos a ver este video y regresamos. ¿Qué onda, compas? Pues aquí la Bartola otra vez saludándoles. Y ya es nuestra última columna del año. Pues sí, en este año les quiero platicar de las reformas que nos metieron hasta por las orejas. Y pues antes de decir de las reformas, ¿qué hubole con eso de la cruzada contra el hambre? ¿No? Pues de lengua me como un taco, porque al final lo que hicieron es beneficiar a las empresas y no a los niveles de desnutrición y de obesidad que hay en este país. La otra, nos metieron la reforma fiscal. ¿La reforma fiscal qué implica? Bueno, pues ahora sí que nos subieron los impuestos hasta para los perros y los gatos. Ahora por comprar alimento para perros y gatos vamos a tener que pagar IVA. Y por otro lado,
nos están subiendo también otros impuestos que no nos habíamos dado cuenta, como en el caso de los chicles. Yo sé que no todos consumimos chicles, pero eso es una burla, porque al final las reformas que se dieron al fisco no nos van a beneficiar para nada. Díganme a dónde se van todos esos impuestos. Bueno, pues acabamos de ver este reportaje que hizo Clarita el año pasado, si mal no me equivoco. Y bueno, pues esto nos abre pie a hablar un poquito sobre cómo estamos viendo el contexto de nuestro país que estamos viviendo, la realidad que estamos viviendo, y dentro de esto, qué problemáticas estamos viendo para las mujeres jóvenes, ¿no? ¿Cuáles son las principales inquietudes y problemáticas que vemos? Pues yo creo que podría parecer obvio, pero creo que la violencia es algo que está marcando muchísimo estos años recientes en los que estamos viviendo, ¿no? Ciudad Juárez parece que pasó hace muchísimo, pero como decía algún libro, Juárez fue solo el laboratorio del futuro, que es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? La expansión de un modelo neoliberal dentro de un lugar totalmente despojado, donde en los años 80, 90 se reacomoda toda la cuestión de la economía, tanto legal como la ilegal, y las mujeres jóvenes son las víctimas que quedan ahí atrapadas en medio de todo eso, ¿no? Las víctimas que eran las personas más frágiles, las más vulnerables en cierto sentido, las más invisibles, hasta que ya no se pudieron esconder, ¿no? Hasta que sus cuerpos aparecieron por los lugares públicos de la manera cruel y humillante en la que todos lo vimos. Y creo que ese contexto en diferentes grados se ha ido extendiendo a todo el país, de la misma manera en que esta economía criminal se ha expandido también y ha tomado posesión de todo el territorio, y creo que es uno de los principales problemas a los que nos estamos enfrentando esta generación de mujeres, ¿no? A las que nos está tocando vivir ahora. En Juárez fueron las asociaciones de madres, ¿no? Las que salieron primero a denunciar estas cuestiones. Y, por ejemplo, la inseguridad en los territorios comunitarios, yo vuelvo a esto, ¿no? Y las mujeres que se tienen que integrar a la policía. Y regresando un poco a lo que decíamos hace rato, está el claro ejemplo ejemplo hacia adelante, ¿no? El buen ejemplo que no podemos obviar de las comunidades indígenas, y específicamente las zapatistas, y su manera de vivir, su ser jóvenes mujeres e indígenas, enfrentado a veces de maneras chispeantes con los otros feminismos que venían de afuera. Pero bueno, creo que es eso, creo que es la violencia uno de los elementos de los que no podemos escapar, por más obvio que suene. Y yo creo que a veces podría parecer banal, pero sigue estando, creo, la discusión sobre esto que decía Clarita al principio, de la cosificación del cuerpo de la mujer, ¿no? Ya apenas veía un anuncio en plena Avenida Revolución de lencería, donde está una mujer así en ropa interior, con las piernas abiertas, y dice, es un contador de a cuántos hombres les dice que sí y a cuántos hombres les dice que no, ¿no? Entonces yo luego pienso, ¿dónde están las agrupaciones feministas de este país que deberían estar protestando contra eso, ¿no? Y la televisión, ¿no? O sea, las imágenes de los cuerpos de las mujeres que aparecen en televisión, voluptuosas, operadas, tontas, ya el colmo es esa que no habla, ¿no? Pero en general creo que esa es una disputa que tenemos todavía muy pendiente, ¿no? Estas imágenes en internet, por ejemplo, ¿no? Los memes que circulan de mujeres feas y gordas que ya por eso ya no pueden, o sea, que son motivo de burla constante, ¿no? Toda la discusión sobre cómo debes vestirte, en fin, o sea, una lucha que creo todavía está pendiente de la cotidianidad, de ir superando esta cosificación del cuerpo de la mujer. Creo que es una cosa que tampoco podemos obviar, en otro sentido que el que planteaba, pero
pero creo que igual de importante. Sí, bueno, y también sumamente violenta, ¿no? Claro. Con este comentario que nos hace Artselvi vamos a pasar a un corte, pero regresaremos con la intervención de Clarita, así que quédense con nosotros, regresamos. Bye. Y bienvenidos a este nuevo programa que se llama Pasiones y Obsesiones, Secretos del Oficio de Escribir. Y hoy tenemos en este primer programa un invitado de lujo. El insomnio es como un espejo, es el espejo de lo que tú eres. ¿Cómo fue tu primera vez? La primera vez. Regresamos a Será Paz el Rompimiento TV, al último bloque del programa del día de hoy. Y bueno, pues en el bloque pasado nos quedamos platicando un poco sobre el contexto que estamos viviendo y las principales problemáticas que vivimos como mujeres jóvenes. Ada nos platicaba sobre la violencia que está viviendo el país, sobre los feminicidios, digamos, sobre este nivel de violencia tan horrorizante, ¿no? Y Artselvi nos platicaba un poco también sobre la violencia que vivimos como mujeres, pero desde la mercadotecnia, desde esta violencia simbólica que atenta contra nuestros cuerpos, ¿no? Y bueno, Clarita nos iba a decir algo y tuvimos que cortar. Sí, pues creo que el capitalismo ha hecho también su trabajo de seguir dejándole el poder a unas cuantas personas, sobre todo hombres, ¿no? Que este tema de la cosificación de nuestros cuerpos, pero sobre todo de la ocupación de los territorios, es cada vez más evidente, ¿no? No es fortuito que tengamos un país ocupado, en su gran mayoría por empresas transnacionales, después de 20 años del Telecán, ¿no? No es fortuito que haya un nivel tan degradante y tan terrible de violencia, y que a su vez esa violencia esté trayendo violaciones, desapariciones forzadas y sobre todo el tema, en este caso, de los feminicidios. El tema de los feminicidios no es un asunto aislado de todo lo que se ha vivido, por lo que se comentaba el tema de Ciudad Juárez, que es muy terrible, ¿no? Y también las características de los feminicidios que tienen que ver con mujeres cada vez más jóvenes, pobres, que están trabajando en las fábricas o que se dedican al trabajo y que están estudiando, ¿no? Es un patrón particular de esta problemática, y sobre todo el asunto de la desterritorialización de los cuerpos, de la vida
e incluso de romper procesos colectivos. Y aquí creo que las mujeres jugamos un papel fundamental porque en la historia la conexión entre la vida, la tierra y la organización tiene mucho que ver con las mujeres. Y quienes hemos roto con este esquema capitalista del tiempo libre y de que si trabajas tal, el esquema es que las mujeres luchamos desde el momento en el que nos levantamos hasta el final del día, ¿no? Porque es levantarte, saber que hay, no sé, a mí me causa mucha emoción ahora en esta resignificación del ser mujer, ¿no? Saber esta relación que tenemos con la naturaleza, pero también esta relación tan política que tenemos en la toma de decisiones, ¿no? Que no es hacer menos a los hombres, al contrario, es cómo nos colocamos en un sentido colectivo, reconociendo nuestras diferencias, pero también sabiendo que tenemos que tomar decisiones en conjunto y que el empezar a hacer una crítica de este sistema tiene que ver con desde cómo estamos ocupando nuestro trabajo para transformar. Y yo creo que muchas mujeres estamos ocupándolo para transformar, la gran mayoría de las mujeres, y eso nos lo demuestran los procesos que acompañamos y los propios procesos, porque reconocernos también parte de este sistema de opresión nos ayuda a reconocernos más allá de como enemigas o como enemigos, ¿no? Nos ayuda a reconocernos también en tomar conciencia de lo importante que es transformar personalmente, pero sobre todo colectivamente. Y eso las mujeres indígenas nos lo han enseñado de una manera impresionante. Bueno, con este comentario que nos haces vamos a ver el video de Atzelvi, bueno, donde ella está dando un discurso muy fuerte, muy contundente. Vamos a verlo y regresamos. Buenas tardes. Siendo la participante más joven de los vivos en esta mesa, quiero compartirles la visión que nosotros tenemos. Primero debe quedarles bien claro que los jóvenes, esos que nos organizamos y nos movilizamos en la calle, no somos potenciales delincuentes, sino sujetos creadores y transformadores, capaces de construir alternativas que coadyuven para la paz. Hoy les demandamos que sus propuestas no sean meras estrategias electoreras y discursos demagógicos, sino que establezcan compromisos concretos. Ustedes, sean del color que sean, no están aquí para hacer exigencias, sino para establecer compromisos, para trabajar. Demandamos que legislen proyectos y presupuestos etiquetados para la implementación de programas estatales y nacionales con una perspectiva de juventud. Demandamos una ley general que nos reconozca como sujetos de derecho. Nos regresamos con este video que acabamos de ver y se nos acabó el tiempo. Nos hubiera gustado poder platicar mucho más en muchos temas que quedaron pendientes, pero bueno, en un minuto, no sé si pudieran dar unas palabras de despedida a la audiencia. Yo me quedaría retomando esta idea de Clara. En el trabajo periodístico que hacemos en Desinformémonos nos ha tocado ver esta parte del despojo en todo el país, que atenta directamente contra la reproducción cultural y física de la vida, ¿no? Y en eso es donde se está jugando el papel de las mujeres ahora, político y vital. Pues yo me quedo, creo, con esta insistencia de la cotidianidad, ¿no? De transformar estructuras desde la cotidianidad, pero al mismo tiempo tomar conciencia de esa transformación, de esa lucha permanente y que eso nos permita seguir abriendo brecha. En 10, 15 segunditos. Pues un abrazo, no felicitaciones, un abrazo a todas esas mujeres de todas las generaciones y a las mujeres jóvenes que el día de hoy estamos construyendo un mundo distinto y para aquellas que ahora se están atreviendo a romper esquemas, también a las niñas que a veces desdibujamos de ser mujeres y pues gracias también por compartir esto que puede ser una sororidad importante. Bueno, pues muchas gracias a las tres, gracias a ustedes, nuestro público. Nos vemos la siguiente semana, quédense con nosotros porque a partir de ahorita inician las retransmisiones y bueno, es que me equivoco porque estamos en nuestro nuevo horario estrenándolo desde la semana pasada. Serapaz se va a transmitir todos los lunes a las 8 p.m. y más bien a partir de ahorita pueden ver el resto de la programación. Gracias, hasta luego.